Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El ex asambleísta por el Partido Social Cristiano y procesado en el caso Purga, Pablo Muentes, busca defenderse en libertad y asegura que no se ha encontrado ninguna evidencia en su contra que demuestre su participación en el presunto delito de delincuencia organizada. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el doctor Diego Chimbo, abogado de Pablo Muentes, para hablar sobre este pedido primero que se ha hecho hoy de revisión de las medidas cautelares. Afirma además que todo esto sobre lo cual está procesado Pablo Muentes es producto de un montaje. ¿Por qué? Vamos a consultar este momento. Doctor Chimbo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de hoy se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares, en donde pues se pidió efectivamente que el proceso continúe con medidas sustitutivas, es decir, con la libertad de Pablo, que es lo que en derecho corresponde, por motivos que se expuso en la audiencia y que de hecho son públicos. En el caso Purga, como tal, la prisión preventiva de Pablo radica sobre las supuestas irregularidades que se dieron dentro del Banco del Pacífico. En primera instancia, porque el Banco del Pacífico propuso un juicio de nulidad de instrumento público en contra de Pablo porque aducía el banco que los recibos son falsos. Dentro de la instrucción, las medidas sustitutivas proceden cuando asoman nuevos elementos y la Fiscalía llamó a versión al perito. Y la perito, pues, que no es ni procesada, ni investigada, ni sospechosa en la investigación, sino testigo de la Fiscalía, manifestó que efectivamente el banco entregó el recibo original, que dijo que de los recibos que entregó el Pablo, uno era original, y que los otros 12 son falsos. Y realiza la pericia de cotejamiento, y resulta que es el mismo papel, que es el mismo sello, que es la misma firma rúbrica. También demostramos que la entidad bancaria es imposible que le devuelva el pagaré a una persona que no ha pagado un crédito. Hay entonces, doctor Chimbo, la pretensión, o al menos suponemos de lo que usted menciona, que hubo o hay la pretensión del Banco del Pacífico de perjudicar a Muentes. Bueno, es lo que yo siempre sostuve. Aquí hay una cooperadora eficaz que nace del caso Metástasis, que se llama Mayra Salazar. ¿Ya? Y siempre dije que en la época en la que se ventilaron los juicios del habeas data, que se ventiló el proceso de falsificación de documento, ella no conocía a Pablo Muentes, no conocía a los jueces, no trabajaba en la corte, no conocía absolutamente ni siquiera de la existencia de los casos. Por ende, era imposible que ella esté dando una cooperación eficaz que radique sobre esos procesos en los que ella no trabajaba, no conocía a Pablo, no conocía a los jueces, no sabía de la existencia de los juicios. Entonces siempre dije que la información a Mayra se la dieron para que dé una cooperación eficaz. Y acaba de salir un audio en una conversación del abogado Fierro con el abogado Toledo. El abogado Toledo es el abogado de Mayra Salazar. El abogado Fierro es el abogado externo del Banco del Pacífico. De ese audio se escucha pues que el señor Fierro ha ingresado varias veces a la cárcel de Chillogallo a visitar a Mayra Salazar. ¿Qué hicimos inmediatamente? Solicitarle a la Fiscalía que oficie al Centro de Privación de Libertad de Chillogallo, donde está Mayra Salazar, a confirmar si efectivamente entró Fierro. Y si entró Fierro, pues sabemos que entró el Banco del Pacífico. Y entró el Banco del Pacífico, ojo con este detalle, cuando Mayra Salazar estaba detenida por el caso Metástasis y el caso Purga todavía no existía. ¿De qué fecha estamos hablando estos ingresos del abogado? Hablamos desde diciembre hasta marzo. ¿Cuántos ingresos ha tenido? Eso es lo que la Fiscalía, le acabamos de pedir a la Fiscalía y nos tiene que contestar el centro de detención. ¿Qué fecha nace el caso Purga? 14 de diciembre. ¿Purga? No, el caso Purga los primeros días de marzo. Ya, es decir, de acuerdo a esta línea de tiempo que usted plantea, estas visitas fueron previas y hay un audio en el que hemos visto, yo lo he visto en redes sociales, pero no lo hemos publicado como tal, pero ahí supuestamente hay un reclamo por unos honorarios. A ver, vamos.
íbamos en esta línea de tiempo, pero hay que ser claros. Mayra Salazar cae presa por el caso Metástasis. Cuando está presa por el caso Diciembre del Metástasis, 2023. entra Fierro a visitarla. Ella decide hacer cooperación eficaz, salta a dar el testimonio en Metástasis, y recuerden todos, porque es público, ¿de qué habló en el caso Metástasis? De Pablo Muentes, del caso del Banco del Pacífico y de los jueces que intervinieron en los casos del Banco del Pacífico. ¿Quién le dio la información a Mayra Salazar? Es que si entró Fierro ya sabemos cómo llegó la información a Mayra Salazar. Pero esto es una suposición. Que engañaron a la Fiscalía. ¿Qué significa? Que engañaron al sistema de justicia. Porque Mayra Salazar no estaba en la fecha en la que se tramitaron esos casos. De hecho, cuando fue público también, cuando dio ella su testimonio en purga, no en Metástasis, en purga, y ahí sí estaba obligada a contestar preguntas porque no era procesada, sino testigo. Le pregunté si conocía a Pablo Muentes a la época del juicio de habeas data. Dijo que no conocía a los jueces, que no conocía de la existencia del proceso. Si no conocía todos estos elementos, ella simplemente le dijo al juez, es que esto lo di como antecedente. ¿Por qué da como antecedente algo que no le consta? Y para que entiendan todas las personas que están escuchando y viendo esta entrevista, un cooperador eficaz lo que hace es dar información de una persona o de un caso que le consta, que vio, que constató, porque es un testigo que coopera, que da información, que le consta. Ahora bien, Mayra Salazar en su cooperación habla, y bueno, de hecho en el testimonio que habíamos escuchado, esto fue transmitido a nivel nacional, esto lo escuchamos todos, ahí hablaba de Pablo Muentes y su poder en la justicia, hablaba de Fabiola Gallardo, hablaba de muchos otros personajes, también hablaba de temas relacionados, porque no fue exclusivamente el caso del Banco del Pacífico al que se refería o relacionaba o lo vinculaba con Pablo Muentes, también de una supuesta apropiación fraudulenta de unos terrenos en Durán, y lo vinculaba de alguna forma con un primo de Pablo Muentes, Fausto Alarcón, si no me equivoco, a quien lo vinculaba también con este poder de Pablo Muentes en la Corte de Justicia del Guayas. Y esto ha sido de alguna forma también confirmado en otras instancias en su momento también, en unas declaraciones que las dio acá en una entrevista a María Josefa Coronel en su momento. Es decir, el nombre de Muentes siempre sonó en la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué ahora poner dudas sobre un tema de varios de los cuales se lo vinculaba? Yo estoy cuestionando la cooperación eficaz de Mayra Salazar y la información que ella da que no le consta del Banco del Pacífico. De ahí que hablan del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en donde claramente Mayra Salazar y las investigaciones dicen que en eso Pablo Muentes no tiene absolutamente nada que ver. En el caso de tierras, el sistema de justicia no tiene nada que ver. Nada que ver. De hecho, dijo, vayan, investiguen en el Ministerio de Agricultura. Esperemos que se haga la investigación, no tenemos ningún problema con eso. Porque quisieron inmiscuir a Pablo Muentes con un sistema de tierras que nosotros justificamos a saciedad. Que las personas que vivían en el territorio de Patria Nueva fueron a la notaría, ¿ya? Firmaron el contrato de compra-venta, tienen foto en la notaría, recibieron el pago, y en el contrato que ellos firmaron por el pago de las tierras, ¿ya? Decía claramente que en 60 días después de recibir el dinero ellos tenían que retirarse. Recibieron el dinero con cheques certificados, es decir, que recibieron el pago, ellos cogieron el pago y no se fueron. Es decir, todas estas personas se fueron a la notaría, firmaron un contrato, vendieron los terrenos, cogieron el dinero, se lo gastaron y no se fueron. Y valga más allá que esta propiedad lo compra una empresa que Pablo Muentes no es, ni ha sido accionista. Y que simplemente dijeron, Pablo Muentes tiene que ver con esto. También justificamos de quién era esa empresa, de dónde vinieron los fondos, la transferencia internacional, la licitud de fondos y cómo los cheques salieron certificados. Es que no es lo que solo nos cuentan. En la investigación, por eso hemos pedido una revisión de medida cautelar, porque todo eso lo hemos justificado en el proceso. Y de hecho hoy se da una resolución dentro de uno de los casos en los que se vinculaba a Pablo Muentes, me refiero a uno de estos presuntos tráfico de tierras, en donde se revierte una decisión anterior
la cual habría sido supuestamente influenciada por el poder que tenía supuestamente, según las declaraciones que ha dado, según el testimonio de Mayra Salazar, el poder que tenía Pablo Muentes. La Corte lo que conoció y revocó es una decisión de una jueza inferior de una propiedad, y la única propiedad que está y por la cual se encuentra detenido uno de su primo, al que usted se refirió en este momento. Ahí Pablo Muentes no tiene absolutamente nada que ver, pero yo debo aclarar, porque es importante, porque el tema lo conozco, y lo conozco bien. Fausto Alarcón compra un terreno. Hay una escritura pública. Y cuando se va al registro de la propiedad a inscribir, le dicen que eso tiene un catastro. Por eso, emite un habeas data y le dice al juez que proponga de quién es. Ahora, que después de todo lo mediático del caso, los jueces revocaron, es una decisión enteramente jurisdiccional. Enteramente jurisdiccional. Ahora bien, volviendo al tema de la cooperación eficaz, que es el caso Purga en concreto, la cooperación eficaz de Mayra Salazar. Aparece este audio, aparece esta reunión, no ha sido negada en principio una reunión entre los abogados de Mayra Salazar, del Banco del Pacífico, y otro de los abogados, que es el doctor Ricardo Noboa. Él en una entrevista radial ha reconocido que se reunieron. No ha visto, o al menos dice, no existe nada malo en que los abogados se reúnan. Los abogados se reúnen todo el tiempo. Un poco la pregunta también. ¿Usted, claro que sí. Sí, y me usted también se reunirá también con sus colegas, los abogados, imagino? Nos reunimos todo el tiempo para solucionar los conflictos. Incluso con quienes esté enfrentado en algún proceso. No, pero ahora, vamos. Exactamente, es que dices, cuando los abogados se reúnen, cuando están enfrentados en un proceso para darle una solución amigable, a mí me parece fantástico, porque intenta darle una solución a un conflicto. Pero es que cuando se reúne el señor Noboa, que es abogado del Banco del Pacífico, con el señor Toledo, que es abogado de Mayra Salazar, y el señor Fierro, que es abogado del Banco del Pacífico, cuando estaba ventilándose el caso Metástasis, y Purga no existía. ¿Por qué se reunieron si el Banco del Pacífico no era nadie? En el caso Metástasis, no era ni parte procesal, no era investigado, no era víctima, no era nada. ¿Qué hacían? ¿Han confirmado o el doctor Noboa ha confirmado si en esa reunión se trató sobre el caso del Banco del Pacífico? ¿Ese fue el motivo de la reunión? ¿Se ha confirmado o es una especulación de ustedes? Bueno, no es especulación, es lo que dicen los audios. Pero los audios han sido periciados ya, están judicializados. Bueno, mira, Fausto, yo no voy a decirte en este momento ese audio es verdadero. Yo le pedí a la Fiscalía que haga el cotejamiento de voz. Yo le pedí a la Fiscalía que verifique si es que el abogado del Banco del Pacífico ingresó a la cárcel cuando el caso Purga todavía no existía. Yo le he pedido. No estoy metiendo las manos en el fuego, no estoy diciendo eso es absolutamente real, que lo creo porque coincide todo a rajatabla. Por eso Noboa sale y dice, no, es que la reunión sí existió, porque escucha que hay grabaciones. Pero la Fiscalía General del Estado tiene toda la tecnología del mundo para someter a pericia y acotejamiento de voz, si es que es Fierro y si es que es Toledo. ¿Y eso será motivo? Sí, confirman. ¿Y eso será o debería ser motivo de otra investigación que se derive en este caso del caso Purga? Bueno, se derivaría una investigación en donde hay un cúmulo de delitos. Primero, tendríamos un perjurio clarísimo de Mayra Salazar. Tendríamos un evidente fraude procesal y un potencial peculado. Porque dice en ese audio que le entregaron $150,000 en efectivo. Y que faltaban 350,000 restantes, porque se pactó el honorario en $500,000. Finalmente, ¿usted sugiere entonces que con este audio los elementos de esta que se saben, que se conocen, al menos por parte de los propios integrantes de esta supuesta reunión, y que en todo este contexto, usted sugiere entonces que de esta reunión se dio a luz al caso Purga? En esta reunión se dio luz a caso Purga, porque de ahí nace la cooperación eficaz, en donde el centro y el eje de todo es el Banco del Pacífico. Pero usted está insinuando para mí, entonces que este audio lo que hace solo es destruir la cooperación eficaz de Mayra. Y se van a quedar con el celular de Mayra. Y el celular de Mayra sigue valiendo. Y es lo que yo he dicho, listo, quedémonos con el celular de Mayra Salazar. Porque en el celular de Mayra Salazar solo encuentras dos cosas de Pablo Muentes. Primero, que era
la publicista de él que le manejaba el call center, porque de esas son las conversaciones. Y el otro tema es que estaba coordinando a ver si los videos de Hugo González estaban bien o no, y los aprobaba y les decía que cambia. Ahí no hay una conversación de un caso. Y después en su testimonio anticipado dice, no, es que a mí me infiltraron en la corte, cosa que ella mismo al contrainterrogatorio se le preguntó, ¿quién te presentó a Fabiola Gallardo? Y dice Leonardo Toledo, mi amigo y mi abogado, él me presentó y después me presentaron a Muentes. Y en estas condiciones, y con esto cierro, doctor Chimbo, ya se nos fue el tiempo, pero en estas condiciones usted entonces se hará cargo de esta denuncia por el presunto fraude procesal, supuesto perjurio. Es una noticia crímenes. La fiscalía no ha dicho absolutamente nada, no he emitido un comunicado, nadie ha dicho pero usted nada. Ha dicho que va a denunciar. Sí, me vi en la obligación de denunciar. Ya presentó la denuncia. Que investigue, que se dé cuenta que son sus voces, que se dé cuenta si es que ingresaron a la cárcel. Porque 2 y 2 son 4. Si ingresaron a la cárcel los abogados del Banco del Pacífico, cuando Purga no existía, se acabó el tema del Banco del Pacífico en cooperación eficaz de Mayra. Doctor El objetivo de la justicia, del proceso penal, es encontrar la verdad, descubrir la verdad. Y que la fiscalía niegue el cotejamiento de voces, que niegue la bitácora y la cárcel, es que la fiscalía está intentando ocultar la verdad. Y no creo que lo haga. Esperamos que avancen las investigaciones, que se revele todo lo que tenga que revelarse, principalmente en honor a la justicia. Doctor Chimbo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, muchísimas gracias por la invitación. Gracias nuevamente. Ha sido el abogado Diego Chimbo, abogado de Pablo Muentes, hablando primero sobre este pedido de revisión de las medidas cautelares que pesan sobre Pablo Muentes. La decisión del juez estará ya en los próximos días. Se convocará oportunamente a la audiencia para dar su resolución acerca de este pedido. Además, han pedido que se investigue unos audios que circulan de una supuesta conversación entre un abogado de Mayra Salazar y un abogado del Banco del Pacífico. Un supuesto, al menos así sugieren, montaje del caso Purga. Esto tendrá que investigarse. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.